significó en la vida de San Martín Rosita Campuzano? Fue un amante que tuvo San Martín, Rosita Campuzano. San Martín estuvo muchos años afuera, prácticamente hasta 7 años sin ver a su mujer, inclusive su mujer muere sin que la vea, y 4 años después de haberse separado de ella, él conoce a Rosa Campuzano en Lima. Rosa Campuzano venía de Guayaquil, era hijo de un comerciante de Guayaquil, que había tenido una hija natural con una mulata guayaquileña, que estaba viviendo en Lima, había colaborado con el bando patriota, llevando información, trayendo datos, proclamas. San Martín la conoce y la va a tener de amante. Luego San Martín en ese momento vivía en el Palacio Virreinal en Lima, pero luego va a ir a una casa en la Magdalena, creo que se llama Pueblo Libre ahora en Lima, esa ciudad, es un suburbio de Lima, donde el virrey Pezuela precisamente había construido una residencia para él. Esa residencia, que todavía existe, que es un museo, va a ser la casa donde va a estar San Martín, y luego va a estar Bolívar, va a vivir en la misma casa de la Magdalena. San Martín vive ahí con Rosita Campuzano, una zona muy linda, en la plaza de la Magdalena había higueras de indias, un árbol muy bello, una iglesia churrigueresca justo a la vuelta de la casa, que todavía existe, tanto la casa como la iglesia. Y bueno, ahí va a ser muy feliz esa casa con unos jardines muy bellos, ¿no? Con pacáes, enredaderas, flores de todo tipo. San Martín va a ser muy feliz con Rosita Campuzano. Ellos a veces iban los domingos y los sábados a alguna reunión social en Lima, pero si no se quedaban, a veces había corrida de toros en la misma Magdalena, en la misma residencia de Magdalena, el Pueblo Libre. Así que fue una mujer muy importante en la vida de San Martín, Rosa Campuzano. San Martín después le va a dar va a condecorar a 110 mujeres limeñas, y entre ellas 110 limeñas que se ven destacado en la lucha por la independencia, le va a dar esa condecoración también a Rosa Campuzano y a una amiga, Manuela Sáenz. Exactamente, una amiga de Rosa Campuzano que era Manuela Sáenz. Le va a dar, Manuela Sáenz luego va a ser amante de Simón Bolívar. Era también una ecuatoriana que estaba viviendo en Lima, por eso sería seguramente la amistad que habían iniciado con Rosa Campuzano. Y curiosamente estas dos mujeres, una que era amante, amiga de San Martín, y la otra, Manuela Sáenz, que iba a ser la amante de Bolívar, que en ese momento estaba casada con un comerciante norteamericano. Con respecto a que usted escribió el libro Don José, donde narra la vida del general San Martín, y el libro Simón, donde cuenta la vida del libertador Simón Bolívar, ¿qué nos puede decir de 1822, la época del encuentro de Guayaquil entre ambos libertadores? El encuentro de Guayaquil se produce porque San Martín estaba con dificultades políticas y militares. Dificultades políticas porque a raíz de su pelea con Lord Cochrane, que era el jefe de la Armada chilena, a quien San Martín no le pagaba los fondos que se habían comprometido a abonarles una vez que tomaran Lima, y además este encuentro con Lord Cochrane le había traído problemas con Chile. Y por otro lado, con el Río de la Plata, San Martín ya había perdido totalmente su apoyo. Cuando él desde Chile resuelve desacatar las instrucciones de los directores supremos de la Argentina, que eran primero Pueyrredón y después Rondó, que los dos le dicen que vuelva con el ejército al litoral argentino para impedir las invasiones de los jefes litorales sobre Buenos Aires, ¿no? Entonces San Martín además estaba con problemas militares, además de los problemas políticos, porque San Martín tenía un ejército de 8.000 hombres, y en cambio los generales Canterac y La Serna, el virrey La Serna, tenían en la sierra 15.000 hombres. Es decir que San Martín, si bien tenía tomado Lima, no podía desequilibrar la guerra de la independencia. Entonces San Martín resuelve ir a Guayaquil para pedirle a Bolívar apoyo militar. Bolívar en ese momento estaba en el cenit, en el momento culminante de su carrera. Había liberado a Venezuela, había liberado a Colombia, y su lugarteniente Sucre había vencido a los españoles en la batalla de Pichincha y habían tomado Guayaquil. El propio Bolívar había llegado a Guayaquil, y entonces San Martín resuelve ir a Guayaquil para pedirle apoyo militar. En Guayaquil
Bolívar, que era un hombre muy hábil, muy sutil, le dice a San Martín: sí, vea, yo le voy a devolver los 1.300 hombres que usted me dio, que usted me prestó, y además le voy a dar 1.800 míos, con los cuales le daba 3.100 hombres. Como San Martín tenía 8.000 más 3.000 eran, y los españoles tenían 15.000, de tal forma que Bolívar lo que hizo de esta forma es, quedaba bien, complacía aparentemente a San Martín, pero sabía que esta cantidad de soldados no le alcanzaba. Entonces San Martín se da cuenta que su carrera ha terminado. Cuando San Martín vuelve a Lima y se encuentra con que los limeños han depuesto a su hombre de confianza, Bernardo de Monteagudo, a quien él había dejado en su reemplazo. Y esto era un tiro de elevación contra él, porque los limeños ya estaban en contra de San Martín. Los monárquicos, porque habían sido tratados muy mal, había depuesto, había mandado al destierro a muchos monárquicos, a los que no reconocían la independencia peruana, con pérdida de la mitad de sus bienes. Muchos de estos realistas estaban casados con peruanas, tenían hijos peruanos, y no obstante ellos lo mismo fueron deportados. Y los republicanos se habían enterado de que San Martín había mandado a Parrocín y a García del Río, dos enviados a Europa, para buscar un príncipe europeo para establecer una monarquía en Perú. Entonces esto los republicanos lo consideraban una traición a sus ideales. Con respecto a que el Perú tiene la particularidad de ser tan sanmartiniano como bolivariano, ¿por qué se le reconoce más la independencia del Perú a San Martín que a Bolívar? Bueno, Perú es un país que podríamos decir que tiene dos libertadores, así como hay países que tienen un solo libertador entre varios. Por ejemplo, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia reconocen como libertador a Bolívar. En cambio, Perú podríamos decir que tiene dos libertadores. Si se acepta este concepto de libertador, que yo no lo acepto, porque libertador implica como que hay un padre y hay hijos que deben ser sumisos. Libertador implica la idea de que la libertad la puede dar un hombre, generalmente un militar, y así como la da, la puede quitar. Hay otro concepto de libertad o de libertador que a mi juicio es más atinado, es más sensato, que es el siguiente: la libertad es algo que no se la debemos a un general, a alguien de afuera, a Napoleón, como dicen en Francia, sino la libertad es algo que todos los días cada individuo, cada ciudadano debe ejercitar, debe conquistar y debe defender.